Phalaenopsis, orquídea mariposa, es un género de orquídeas de flores grandes y bonitas que ha conquistado el mundo. Hoy en día se encuentra de manera muy económica en todo tipo de establecimientos y todo tipo de ciudades y pueblos. Por eso, esta planta para muchos de ustedes va a ser la puerta, la entrada al mundo de las orquídeas. Si bien este video está titulado Cuidado de Phalaenopsis en México DF, muchos de los consejos que decimos aquí aplican para el cuidado de esta planta en todo el mundo, incluso aquí en Panamá. Muy buenas a todos, soy Andrés Maduro de Finca Drácula y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si no nos están siguiendo, recuerden seguirnos ahora mismo y poner la campanita para recibir notificaciones cada vez que sacamos un nuevo video. También pueden seguirnos en Instagram, Facebook y todas las redes para estar atentos de todas las publicaciones y todo lo que estamos haciendo aquí en Finca Drácula. Este video lo dedicamos a la Phalaenopsis, orquídea originaria del sureste de Asia, que crece en un clima tropical en zonas donde hay cierta estacionalidad, así que son plantas que las afecta el cambio de temperatura a lo largo del año. Ese es un signo que ellas usan para florecer. Vamos a escuchar muchos detalles sobre el cuidado de ellas en la conversación que tuve con Eduardo Pérez, y después de esa conversación voy a hablar un poco más de mis experiencias cuidando Phalaenopsis, en especial en clima de altura como aquí en Cerro Punta, cosa que aplica en México DF. Sí, fíjate que hace, pues ya va a sonar, pero hace como 30 años cuando yo empecé a ir a la Asociación Mexicana de Orquideología, había una socia, la señorita Guadalupe Monroy. Ajá. Y la señorita Guadalupe Monroy yo creo que tenía como 70 años, ¿no? Entonces, pero pues en ese tiempo todavía les llamaba señoritas, ¿no? Y se ofendía si le decía señora, ¿no? Ahora ya cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Entonces ya, obviamos los títulos. Pero llegaba con unos Phalaenopsis así inmensos, ¿no? O sea, porque eran plantas muy grandes, que quién sabe de cuándo habían llegado, ¿no? Que llegaron así de contrabando, que habían comprado, yo qué sé, en Hawái o en algún lugar. Ajá. Parejudas, ¿no? Y con unas cuantas flores, y le aplaudíamos porque llevaba un Phalaenopsis, ¿no? O sea, era lo más exótico y raro que te puedas imaginar. Eso era 30 años hace, ¿no? Ahora vas al súper, las tiendas de conveniencia, y los ves, te los venden por todos lados, ¿no? Ya son como plantas mucho más bonitas, más compactas, de todos los colores. Y son pero una comodidad. Sí, la verdad es que pues casi cualquiera que agarres puede recibir el premio que quieras, porque ya son súper seleccionados, todos son bonitos, ¿no? O sea, ya juzgarlos es ocioso, ¿no? Pero pues todavía, digamos, si cambió el referente de lo que es las orquídeas, ¿no? Antes la orquídea era la Cattleya, ¿no? Y ahorita la orquídea para la mayoría de la gente son los Phalaenopsis. De alguna forma tiene la ventaja que es la puerta de entrada para mucha gente al universo de las orquídeas, y entonces pues hay que como que enfocarse y tratar de atender, ¿no? Porque pues con todo y todo que han bajado los precios, pues tampoco es que sean plantas así tan baratas, ¿no? No es una planta de 2 pesos, pues, y pues la gente se encariña y les gustan, y entonces pues y te puedo decir, yo creo que no hay vez a la semana que no me llegue alguna consulta. Primero eso, ¿no? Mucha gente se espanta por las condiciones normales, ¿no? O sea, eventualmente se le va a morir una hoja y le va a producir una hoja nueva, ¿no? Sí. Es una planta, es un organismo vivo y tiene su dinámica, ¿no? No es una cosa de plástico que no va a cambiar. Entonces parece tonto, pero muchas veces la gente como que no le queda muy claro eso, ¿no? Porque como que son de lento crecimiento y las flores duran mucho, pues piensa que así se va a quedar toda la vida, y pues no, es un ser vivo que está haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, pues también hay que darle su tiempo, ¿no? Es que no florece todo el año, pues, no lo va a hacer, ¿no? O sea, necesita periodos de descanso para acumular recursos, o sea, son plantas de lento crecimiento y hay que entenderlo, ¿no? Que por eso son caras, ¿no? Porque si fuera
una cosa que creciera y a los 2 segundos ya tienes flores, pues serían relativamente baratas, ¿no? Pero se llevan sus tiempos y a esos hay que respetarlos, ¿no? Y también, pues, por mucho que uno las apapache y las cuide, pues también, ¿no? En invierno, aquí es fresco, las plantas se alentan más, ¿no? Entonces no van a florecer. O si traen las espigas, pues es muy probable que corten los botones, porque si baja de 14 grados centígrados, tiran los botones, ¿no? Entonces, pues eso hay que tener cuidado. Pero fuera de eso son plantas muy nobles que sí se pueden cultivar en la Ciudad de México teniendo una serie de cuidados. El primero es que muchas veces les dicen que son plantas casi acuáticas, que hay que regarlas, ¿no? Que hay que meterlas en agua, hay gente que les pone hielo, y pues no, eso nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver con el cultivo de los tulipanes, ¿no? Son plantas que vienen del sureste asiático, de clima cálido, ¿no? Entonces son más de tipo de la selva y de la penumbra de la selva, ¿no? Porque tampoco son plantas de sol y no son plantas de exterior para nada, al menos aquí en la Ciudad de México. Y la otra, el asunto de que son plantas epífitas, a mucha gente no entiende que es una planta epífita, ¿no? Entonces, son plantas que en la naturaleza crecen sobre los árboles con las raíces expuestas, ¿no? Y si uno mete esas raíces en la tierra, lo único que va a hacer es que las va a podrir, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre les digo a la gente que quizá no haya cosa que haya matado más orquídeas en el mundo que la tierra negra, ¿no? Porque, pues, estamos acostumbrados, a que la tierra negra es buena para las plantas y queremos meter nuestras orquídeas a la tierra negra y es lo peor que puedes hacer porque se acumula el agua ahí, las raíces no se secan y eso lleva a la pudrición de la planta se empieza a poner flácida porque no tiene raíces y entonces la gente se espanta y le pone más agua, ¿no? Para hidratarla y entonces lo único que hacemos es matarla más rápido. Entonces, pues sí, hay que tener, y muchas vienen, por ejemplo, en Sphagnum, en musgo Sphagnum, y ese también no es lo más adecuado para la Ciudad de México porque no se seca, ¿no? O sea, está hecho para espaciar mucho los riegos, pero el problema de ese es que si en invierno, sobre todo, baja la temperatura, pues se va a podrir, ¿no? Una mezcla de corteza, grava y carbón vegetal para que drene muy bien. Luego la gente también se espanta porque de repente los Phalaenopsis echan raíces así al aire, ¿no? Y se les cortan las raíces o se espantan. No, pues es lo más normal, al contrario. Aprovechen que tienen esas raíces y además del riego, que puede ser una vez por semana, con un atomizador, echarles agua en la mañana, por ejemplo. Si uno en un día de una mañana normal, soleado, echarles una pulverizada con el rociador de la plancha, el atomizador. Con eso las van a mantener hidratadas, sin que el medio, la parte de adentro del medio de cultivo se llene de agua, ¿no? Entonces, regar muy temprano para que al mediodía en la tarde ya esté seco. Ahorita, por ejemplo, que hace calor, sí podemos regar en la tarde, ¿no? O antes de anochecer, echarles una rociadita a las plantas, pero siempre, al menos en la Ciudad de México, dentro de la casa y atrás de una de esas cortinas de esas que son semitransparentes o debajo de un domo, donde tengan suficiente luz, pero no el sol directo, ¿no? Si acaso el sol directo de la mañana, ¿no? Entre 7 y 9, 10 de la mañana, quizá lo aguanten, pero más tarde ya no porque las queman, ¿sí? Entonces, si mantienen eso, un buen drenaje y una buena hidratación, pues al menos no se van a morir y nunca dejarlas con una ventana abierta en la noche, ¿no? Garantía para que se pudran. Pues si van a estar al lado de la ventana, al menos que no esté del lado donde se abre, ¿no? Sino del lado donde está el vidrio, ¿no? En fin, ¿no? Al menos eso ayuda por si un día se les olvida la ventana. O más hacia adentro de la casa, debajo de un domo, normalmente a veces en las escaleras o cosas así, hay esto. Y si son casas de 2 plantas, pues preferentemente en la planta de arriba, porque sube el calorcito y se mantiene más cálido. Y pues luego sí hay algunos departamentos, sobre todo los que dan hacia el norte, que nunca les pega el sol, esos son muy fríos, pues ahí sí a lo mejor tienen un problema. Pero los que están orientados hacia el sur o al este o al oeste, que en algún momento reciben sol, pues creo que los puedan cultivar. Recapitulando un poco de los consejos de Eduardo Pérez, hay 3 puntos que yo pienso que son los importantes. El primero es la luz. Como ustedes están teniendo esas plantas en interiores normalmente,
La cantidad de luz que van a recibir las plantas no va a ser suficiente en muchos casos. Las Phalaenopsis en general son plantas de poca luz, requiriendo como 20.000 kilolux en promedio, y si bien en un invernadero es muy fácil darle eso, es más, se queman normalmente porque uno les da demasiada luz, en interiores tienen que tener cuidado de colocarlos en una ventana donde van a recibir esa cantidad de luz en las horas de la mañana o en la tarde para que ellas puedan crecer. El siguiente punto va a ser la temperatura, y la temperatura va a ser uno muy delicado y muy importante en México DF. Si es caliente, ellas van a crecer y no van a florecer, que es bueno para la mayoría del año. Tampoco uno quiere estar empujando a la planta a florecer todo el tiempo, porque lo que va a hacer es que se va a estancar y no va a crecer, se va a estresar y se va a morir. Ustedes van a querer darle una temperatura entre 25 y 30, un poquito más, yo creo que máximo 33, que es lo que ustedes recibirían en el verano. Esas temperaturas son las temperaturas que una Phalaenopsis va a requerir para crecer. Si le pueden dar ese rango a lo largo del año, la planta va a estar muy saludable. Ya cuando baja de 25 a 20, entonces eso, en especial en las noches, va a empujar a su Phalaenopsis a florecer. Aquí en Panamá eso ocurre en los veranos, incluso en tierra baja, en clima cálido, en que la noche la temperatura baja lo suficiente como para que la gente pueda ver sus orquídeas florecer, incluso sin tener que pasarlas a un cuarto frío. Si la temperatura sigue bajando y se pasa de los 17 grados, yo creo que 20 es lo más seguro, pero si pasa los 17 grados, la planta entra en un estado de estrés extremo. Muchas Phalaenopsis comerciales tienen virus, eso es algo conocido. Las plantas lo sobreviven, normalmente no tienen ningún estrés, ningún problema, y eso a nosotros no nos preocupa. Pero cuando baja esa temperatura, todos los virus, hongos, bacterias, todo lo que tiene la planta sale y la planta se infecta, se pone muy enferma y uno empieza a ver todos estos síntomas apareciendo y la planta entonces empieza lentamente a morir. Ustedes no van a querer que pase eso, así que eviten que llegue a esas temperaturas. Así la planta se va a poder defender de todas esas enfermedades. Por eso es que Eduardo dice que no dejen las ventanas abiertas en la noche, porque eso va a hacer que la temperatura baje demasiado y la planta entre en este estado de estrés. El último punto que aconseja Eduardo es el sustrato. Y muchas Phalaenopsis se venden en Sphagnum, y es que el Sphagnum es muy cómodo, es antimicrobial, retiene agua, o sea que comercialmente es muy fácil para el transporte, para que la planta no se deshidrate. Pero ustedes allá, como tienen esta preocupación de que en el invierno llueve mucho, si ustedes la ponen en Sphagnum, la planta le va a tomar demasiado tiempo secarse y eso va a promover hongos y bacterias. Así que pasarlo a un sustrato que no retenga tanta agua, que tenga más aireación, o incluso montarla verticalmente en una tabla de madera o de algo parecido, va a hacer que la planta no se humedezca tanto las raíces y pueda crecer de una forma más natural. Va a hacer que no se le pudran las raíces a la planta y le sea mucho más fácil cuidarlas. Como les dije, muchos de estos consejos son consejos que aplican a todas las orquídeas para principiantes. Cosas como no sembrarlas en tierra, no echarles mucha agua, no preocuparse demasiado si una hoja cambia de color, cosas así. En verdad son consejos muy básicos de orquídeas que para los primeros orquídeas que uno tenga y las primeras veces que le ocurra va a ser algo importante, pero más adelante deja de ser muy relevante. Lo cierto es que las Phalaenopsis no van a ser las orquídeas más fáciles de cultivar para principiantes porque son plantas de clima tropical cálido y ustedes están en la montaña. Así que si deciden empezar con una orquídea que sea un poco más costosa pero que esté adaptada al clima de México DF, como lo que va a ser unas cattleyas de montaña, unos epidendrum o muchas especies como Odontoglossum y todas que son del clima montañoso y que les gusta ese frío, van a tener mucho más facilidad y si bien saldrán un poquito más caras, van a ser más fácil de mantener y no van a estar gastando mucho tiempo y dinero tratando de rescatarla.
porque es que la Phalaenopsis es una planta rara, es suculenta que retiene agua en sus hojas, pero a la vez se queja mucho si le falta el agua. Entonces eso hace que sea un poquito más difícil para la mayoría de ustedes y para mí incluso he tenido problemas con muchas Phalaenopsis porque llegar como a ese equilibrio en donde ella está contenta a veces cuesta mucho. Lo cierto es que es una planta comercial que su propósito principal es como un arreglo floral. Y muchas personas cuando las flores se marchitan simplemente la tiran a la basura. Lo que quieren es que las flores duren un mes o más y ya, no la necesitan más. Se les hace más fácil comprar otra planta y reemplazar la que se marchitó a que estar cuidándola constantemente. Pero ¿qué les parece? ¿Les ha sido fácil o no cultivar Phalaenopsis? Déjenmelo saber en los comentarios. Como saben, este es uno de los videos de la serie de cuidado de orquídeas en México DF. Si este es el primero que ven, pueden ver en nuestro canal los otros videos de esta serie y ver todos los otros temas que conversé con Eduardo Pérez sobre el cuidado de orquídeas en esta ciudad en específico. Muchas gracias a Eduardo Pérez por su aporte en la elaboración de este video y a ustedes por todo el apoyo que nos han dado a este canal. Hasta la próxima.